¿Sí? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tu amor me persigue, Dios. Igual algún día te toca perseguir a tu hijo, pero no para castigarle, sino para demostrarle tu amor. Sabes que son los padres los que tenemos esa función, no los hijos a los padres. Lo que el niño no recibió difícilmente puedes esperarlo. Amén. Esa es una primera cuestión que abordo, pero vamos a entrar con ese título, Abba Padre. Abba Padre es muchas veces conocido como, o se ha entendido, se ha enseñado en las iglesias que Abba es papá, papito, papaíto. Eso no es cierto. Abba es padre, tal cual suena, y es en la forma aramea, ¿vale? Pero no es ni papito, ni papá, ni papaíto, ni papa, ¿vale? Abba es padre en arameo y hay como un recalcar esa paternidad en griego, la palabra pater, ¿vale? Que significa nuevamente padre. Pero a la vez Abba Padre, que está realzando esa paternidad, es una paternidad íntima, estrecha. Veremos al final, de paso, que San Pablo lo va a utilizar 2 veces para entender que el Espíritu de Dios nos declara en nuestro espíritu que somos sus hijos. Amén. Y después vamos a ver a Jesús, que es el caso más importante, en el huerto de Getsemaní, a punto de ser ejecutado, donde Jesús le dice: Abba, Padre, querido Padre, me gustaría que esta copa pasara de mí. Aun cuando Jesús sabía cuál era el plan de salvación, el plan de redención maravilloso, tenía que pasar por un tormento que acabaría desnudo y en una cruz, ensangrentado, insultado, agredido. Por eso quería empezar con una Abba Padre, porque tanto el Padre como el Hijo son el ejemplo a seguir si queremos ser buenos padres y buenas madres. Me encantó escuchar a Andrés, su testimonio, y también la oración de Iciar. Sabéis, los matrimonios tienen factores de riesgo. Están calificados los matrimonios que son de nacionalidades diferentes, tienen un índice de fracaso mayor que el resto. Pero si además les faltó uno de los progenitores, aún es más riesgoso. Y en el caso de Andrés y de Iciar, ambos crecieron sin el padre, sin la figura paterna. Voy a empezar ya con el PowerPoint. ¿Sí funciona? Sí, parece que esta vez sí que funciona. No está funcionando. Los paso yo, si puede ser. Bueno, lo primero que quisiera mostrar es que el Padre se revela en su Hijo. Y esa revelación la tenemos en el principio de la Biblia, donde dice que fue creado el hombre a la imagen y a la semejanza de Dios. Esa imagen debe ser la imagen que tengamos como ejemplo. El otro día le intentaba explicar a mi nieta
Bien, si no puede ser con esto, por favor, pasarlo porque no vamos a estar hasta mañana con esto. No, sigue sin ir. Bueno, no, pero va por donde va, por donde quiere. Esa imagen es la que tenemos nosotros que alcanzar para poderle aportar a nuestros hijos todo lo que Dios quiere para las vidas de nuestros hijos. Somos llamados a transmitir una imagen, la imagen de Dios. Y como estaba diciendo antes, le estaba intentando explicar a mi nieta que la luna no brilla con luz propia. La luna no hace más que de espejo, refleja la luz del sol. Sí, refleja la luz del sol. Y de la misma manera, nuestras vidas deben reflejar no nuestra luz, sino la luz de Dios. Debemos de ser como la luna, ser simplemente receptores y transmisores para nuestros hijos. Tenemos que llevar a Dios en nuestra vida, a través de nuestra vida, hasta nuestros hijos. Os voy a decir una cosa, creo que la maternidad, por mala que sea la madre, le da un privilegio que no tenemos los varones. Tenéis la fortuna de tener 9 meses y nadie os lo quita, y ahí están, dentro de vuestros vientres. 9 meses en que el niño forma parte de la madre. 9 meses donde el niño percibe también muchas reacciones exteriores, es decir, que perciben circunstancias, perciben ambientes, tanto si es amoroso como si es hostil. Algunos piensan, bueno, está embarazada, lo que estoy haciendo, que tengamos una bronca entre el marido y la mujer, no pasa nada. Bueno, pues está afectando a tu bebé. Y cuando sale el bebé, el lazo se produce ya no por el cordón umbilical y porque está dentro del líquido amniótico, sino porque le va a dar pecho. Y está más que demostrado que los niños que son amamantados durante bastante tiempo son niños más seguros. Es importantísimo ese lazo de unión que el bebé tiene contigo a través del pecho. Absolutamente necesario y vital para el niño, para que crezca sano. Yo sé que hay mujeres que no lo han podido hacer, que por causas físicas no lo han podido hacer, pero qué bueno mantener ese vínculo tanto como puedas. El otro día nos decía un pediatra, es que estar en tu pecho, aunque no mame, es como seguir formando parte de ti. Lo cogemos, un padre coge a su hijo y si tenemos suerte no nos llora. Con el tiempo el niño se acostumbra y el niño empieza a tomar cariño hacia el padre y a identificar la figura paterna. Desde ese momento hasta que muera ese hombre viejo, pero que fue niño también, va a tener la huella de su padre y de su madre. Por eso es tan necesario, digan lo que diga la sociedad hoy en día, que un niño sea criado por un padre y una madre. Y sabéis que en las Escrituras Dios se manifiesta como padre y a veces con atributos femeninos, como aquel famoso texto que dice: Jerusalén, Jerusalén, has matado a tus profetas. ¿Cómo he querido juntaros como la gallina junta a sus polluelos? Algo así dice, ¿no? Es ese tipo de maternidad que tiene una gallina con sus crías.
La mayor influencia en los hijos y en la sociedad son los padres. Y vamos a ver un ejemplo, y lo vamos a ir de pasada porque no quiero extenderme demasiado en esta mañana. Quiero que tengamos un tiempo para escuchar a la hermana Luz Mari hablándonos de un muchacho por el que vamos a hacer una ofrenda la semana que viene. Pero bueno, eso lo dirá ella. Mirad, entre los reyes de Israel y Judá tenemos dos frases casi que son un factor común. Y es, e hizo lo bueno como su padre David, o hizo lo malo como su padre Jeroboam. Jeroboam se le dan 10 tribus. A partir de Salomón, Israel se divide en dos. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y vamos a tener los libros de primero y segundo de Reyes que van a estar describiendo sin mucho detalle, para eso ya tenemos los libros de crónicas, pero lo que hicieron, pero sobre todo a la vista de Dios. Por eso en primero y segundo de Reyes nunca falta esa frase que dice, e hizo lo bueno o hizo lo malo conforme a sus padres. Solo una sola vez, y esto es un punto positivo para los varones, que remarca la importancia de la paternidad, la importancia de nuestra influencia en los niños, y es cuando dice de un rey, e hizo lo bueno, porque siguió el ejemplo de su padre y de su madre. No sé si es un punto positivo para los padres o también para las madres. La Biblia muestra la importancia de ser madre, pero en este día celebramos el Día del Padre, así que me voy a centrar más en el padre que en la madre. Pero yo creo que todo lo que yo voy a estar compartiendo con vosotros es tan aplicable al hombre como a la mujer, al padre como a la madre. Mirad, voy a coger un par de ejemplos casi en plan anecdótico, un poquito a suerte. Dice del reinado de Nadab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre. En el camino de su padre, no en el camino de su madre, en el camino de su padre. Es decir, que la conducta de ese nuevo rey estaba siendo influenciada de una forma determinante en la vida del nuevo rey. Tenemos también al rey Asa. Disculpadme un segundito. Y el rey Asa de Judá, el que hemos visto anteriormente era de Israel, este es de Judá, y dice, así hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Ese es el texto por excelencia, la frase por excelencia de primero y segundo de Reyes, que califica al rey. Entre los que agradaron al Señor porque siguieron los pasos de David o de sus propios padres, sus propios antecesores, o porque hicieron lo malo. Esto nos deja claro que la influencia del padre es determinante y que la Biblia la remarca. La mayor responsabilidad de una persona casada durante su vida tiene dos vertientes. La primera vertiente la tocaremos al final casi de paso, pero es cuidar al cónyuge. Y si estamos hablando del padre en esta mañana, cuida de tu esposa y educa a tus hijos. No digas como trabajo 8 horas fuera de casa, el problema es de mi esposa. La educación debe ser compartida porque tanto el hombre como la mujer van a transmitir en el niño cosas diferentes.
Hay dos necesidades que yo siempre cuento en las clases de consejería pastoral. Dos necesidades básicas que no las tuvo Adán y Eva hasta que pecaron y fueron retirados. ¿Por qué? Porque estaban satisfechas por Dios. Pero se llama, las dos necesidades es la necesidad de significación y la necesidad de seguridad. Ambas necesidades se deben de satisfacer o no serás una persona eficaz, normal, ¿cómo podríamos llamar? Plena, realizada. ¿Y cuáles son, de una forma más concreta, las responsabilidades de un padre? Y he puesto 6 que van a abarcar las necesidades de cada persona. Y seguimos con el Power. Un padre responsable debe aportar a los hijos, y ahora lo vamos a ver, las necesidades de significación, y la significación significa valía, y que en términos generales va a ser más aportada por el padre, más fácilmente aportada por el padre. El que el niño se sienta valioso, importante, apreciado, va a darlo generalmente más el padre que la madre. Cuando hablamos de significación, la significación incluye el propósito. Los padres somos llamados a indicarles un poco el propósito, si es el propósito en Dios o si es material. Pero tanto el uno como el otro necesitamos, sobre todo en el espiritual, en el propósito de Dios. No nos basta con, bueno, ahí está mi hijo, que busque a Dios, yo le enseño cómo se busca a Dios, lo ve en mí, lo ve en la iglesia, con eso es suficiente. Cuando Dios le hable sabremos a qué lo llama Dios. Muchas personas de la Biblia conocían lo que iban a ser sus hijos antes de nacer y por eso recibían los niños los nombres que les ponían. Así que si no estás orando por tu hijo, sea que ya lo tengas o que estés embarazada, ya tienes que empezar a orar. Señor, muéstrame a qué lo llamas, a qué llamas a mi hijo o a mis hijos. Porque tú debes ser un guía como padre para ellos. Dirección, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Cuál es la etapa de sus vidas y qué metas tiene que alcanzar en cada etapa? Eso lo debe de hacer mayormente el padre. Por eso, aunque trabajes 8 horas, tienes que encontrar tiempo de debajo de las piedras si hace falta, para poderles transmitir la significación, esa valía. ¿Sabes? Algo que destruye la significación son las palabras degradantes. Eres tonto, eres un torpe, eres un inútil, no vales para nada. Esas son palabras que causan daños profundos. Quizás por eso Mariluz tiene tantas ministraciones. Hemos tratado a mucha gente y sus orígenes, sus principales heridas fueron producidas en la niñez o en la adolescencia. La seguridad, ese término de seguridad quiere decir el amor incondicional y que vemos reflejado en nuestro Padre Celestial. Nos ama sí o sí, peques o no peques, hagas lo que hagas, si vienes a la iglesia como si no vienes. Dios te ama de forma incondicional. Es posible que acabes en el infierno si tú le das la espalda a Dios. Pero aunque vayas al infierno, Dios te amará hasta el último minuto. Y en los padres tiene que existir esa virtud de amar, de no poder dejar de amar, aunque tu hijo sea un toxicómano, sea un drogadicto, sea un sinvergüenza, sea un asesino o sea un violador. Es tu hijo y le tienes que demostrar amor, lo cual no significa que le tengas que dar la razón ni que te parezca bien lo que haga. Para eso estamos también, para ser dirección, indicaciones que les tenemos que estar dando. Sobre todo cuando están debajo del techo familiar.
Dentro de la significación he puesto 6 puntos, como dije antes, y 6 en la seguridad. El papá provee, atiende bien, provee, eres el primer responsable. No quiere decir que la mujer no pueda trabajar, pero el primer responsable como sacerdote del hogar, y lo primero que tienes que hacer es proveer a tus hijos de lo que necesitan, físicamente y emocionalmente, pero en este caso tiene que cuidar que a su hijo y a su esposa en primer lugar, o en segundo, no lo sé. Al final te vas a quedar con tu esposa, ¿sabes? Se casarán y chao. Génesis 2:15 dice que lo puso antes del pecado, que puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y que iba a trabajar la tierra con el sudor de su frente. No habla para nada de la mujer. Y repito, es que la Biblia no abarca todo, sino posiblemente si tuviéramos una segunda Biblia, pues pondría la mujer también tiene que trabajar o puede trabajar. Ahora, yo te voy a decir una cosa, y esto lo digo como consejo. Entre que los dos trabajen, estoy hablando ya cuando tienes hijos, o que trabaje uno, y no estoy mencionando sexos, y que la otra parte se dedique a esa atención que necesita el niño. Escucha, vale más la pena ganar menos dinero y que tu hijo lo eduques tú y no te lo eduque un tercero. ¿Cuántos problemas tenemos cuando los niños sienten la ausencia de sus padres? Un buen padre se implica, no observa al hijo, se implica en la evolución del hijo. Es un padre presente. El otro día iba Ainhoa al pediatra y el pediatra le dijo, ¿y dónde está su padre? A ella le rechinó eso diciendo, oye, que precisamente mi marido es de los que vienen bastante al médico con los niños. Y yo creo que casi, no sé si esto era un comentario machista o qué, una pregunta indebida. En cualquier caso, el padre debe de estar implicado en la evolución, en ver cómo crece. Mira, te digo una cosa, yo echo de menos a mis hijos cuando eran pequeños. Hoy lo habría hecho mucho mejor. Mis 20 y tantos años, llenos de furia, de fuerza, de energía, me jugaron malas pasadas. Aunque la responsabilidad es mía, no estoy quitándome responsabilidades. Yo no fui el mejor padre, pero estuve presente en la vida de mis hijos en cada instante. Si había que ir a preguntar por cómo iba el niño en el colegio, iba. Y tú tienes que hacerlo también. No solo es la tarea de la mamá. Busca tiempo para conocer a quién es su profesor, quién es su profesora. Busca tiempo para llevarlos al médico, para acompañar a tu esposa. Busca tiempo para comer con ellos. Si puede ser desayunar, cenar, tanto como puedas. Dedícale tiempo jugando en el parque. Si puede ser con tu esposa, juntos como familia. Pero que sepas que es responsabilidad principalmente del hombre, del padre. Necesitan apoyo. Hebreos 13:6 dice, el Señor es mi ayudador, y de la misma forma que Dios el Padre es nuestro ayudador, se espera que el ayudador del niño, de la nena, sea el papá, el que le presta principal apoyo, quien lo cobija, quien lo empuja, bueno, ahora lo vamos a ver, quien lo impulsa, quien lo reta. Bueno, papá, ya soy médico. No, pero te puedes especializar en neumatología, te puedes especializar en cirugía. Tú tienes conocimiento, capacidad, talento para mucho más. Eso es retar a un niño. Bueno, esto es retar ya a una persona, a todo un hombre. Pero con el niño es exactamente lo mismo. Has sacado un 5 y papá está orgulloso de ti.
pero si te esfuerzas, papá te va a ayudar, porque el padre es un padre implicado. Yo recuerdo con Esther que estudiaba, reflejo mío, yo estudiaba la noche anterior, 2 noches anteriores, y con eso aprobaba y mi padre contento. Mi padre nunca fue de los que me pedían 7, 8, 9 o 10. O sea, mi padre veía un 5, un 6 y alucinaba. O sea, yo nunca fui un niño prodigio, lo que se conoce como un niño adelantado, para nada. Y me acostumbré a estudiar, pues eso, cuando ya el agua la tienes aquí. Bueno, pues Esther hacía lo mismo. Y a veces nos pasábamos hasta las 12, la 1 de la mañana con las dichosas naturales, ciencias naturales, repitiendo y repitiendo, y ahora dilo, y ahora vuélvemelo a repetir, y ahora el siguiente punto, y ahora el siguiente punto, que mañana tienes examen, Esther, que son las 12:30, que papá está cansado. Un padre está para eso. Y el paso que me faltó es enseñarle a estudiar cada día un poco, para no pegarse esas panzadas de estudiar. Atención, esto no va a gustaros demasiado a algunos padres, pero menos a los hijos que están presentes en esta mañana. Mientras estás bajo el techo de tus padres deben de mantener los límites que probablemente pusiste cuando eras pequeño. El papá crea un código de valores familiares que está basado en la palabra de Dios. El padre corrige y disciplina. Lo voy a decir ante las cámaras. Yo sé que esto está muy mal visto y hoy en día un niño de 5 años puede denunciar a su padre porque le dio una palmada en el culo. La Biblia nos enseña a castigar a nuestros hijos con vara. Lo que pasa es que en nuestro concepto occidental está muy mal entendido, porque tú piensas que el padre cogía la vara y raca, donde pillara y te pego. Y el concepto judío era un concepto, primero, de calma, de paz, de advertencia. Y finalmente había una varita donde estaban los mandamientos. Papá te va a pegar en el culo por esto, papá te lo ha dicho 3 veces, 5 veces. Lo ponía en su rodilla, pam, 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 al culo. Y yo te digo una cosa, que a veces la mejor solución para tu hijo es que alguna vez se lleve algún palo que otro. Ahora, siempre será mejor una educación sin violencia. Aunque si tú sabes hacerlo, si tú sabes a veces corregir a tu hijo con disciplina manual, pues, y lo haces al estilo judío, pues no está mal, pero nunca le pegues a tu hijo transmitiendo ira ni violencia. Yo a veces veo a mis hijos y digo, hay que ver qué duros son mis hijos con sus hijos, ¿no? Y claro, me siento orgulloso porque digo, lo están haciendo 1000 veces mejor que yo lo hice. Aún así, si puedo interceder y clamar ante sus majestades, mis hijos, lo hago en beneficio de mis nietos. Vamos a ver algunos textos bíblicos, a ver si os reís tanto. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿desde cuándo hay que corregirlo, pastor? De temprano. Yo me doy cuenta que mis nietos, Abraham y Emma, entienden muchas cosas. Los niños son personas de pequeña estatura, pero muy inteligentes. De tonto no tienen un pelo. Y aprenden. Y saben cuando hacen algo mal. Hasta Geray a veces está haciendo algo mal y mira con una sonrisa, me va a caer. No es que le peguen, pero me va a caer la regañina. El que ama a su hijo, una de las demostraciones de amor es cuando lo corriges y lo haces desde temprano. No esperes a los 15 años a corregir a tu hijo porque será tarde. Ahí solo podrás darle directrices y las que quiera tomar. Pero hay que hacerlo desde chiquitines. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama
castiga, como el padre al hijo a quien quiere, a quien ama. Jehová al que ama castiga. Y es para nuestro bien, y es para nuestro beneficio, y es para que crezcamos y maduremos. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Queridos hijos, es una bendición. Tu papá y tu mamá te quieren cada vez que te corrigen, cada vez que te llaman la atención. Es una demostración de amor. No hay nada peor que te ignoren. Si tu papá está encima de ti, tienes una joya en tu casa. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Cuántos papás y cuántas mamás sus hijos se han hecho mayores y viven con el alma en vilo? Y viven con la incertidumbre, llegará a casa, no llegará a casa, se estrellará con la moto, irá drogado, fumado, alcoholizado. ¿Cuántos? Porque no lo corrigieron a tiempo. Y dice que además de que le da descanso, le da alegría al alma. Yo estoy tan satisfecho, tan agradecido a Dios por los 3 hijos que nos dio. Bueno, hoy 6, ahora 6. Tan agradecido porque nos causan alegría, están sirviendo al Señor. No queríamos más. Si no saben hacer la O con un canuto, que sepan leer la Biblia. Ahora es mejor que sea ingeniero en telecomunicaciones. Es mejor que sea a lo mejor un científico o un médico. Pero si ese científico o médico no tiene a Cristo en su corazón, habrás perdido tu tiempo. No te sentirás alegre, no encontrarás descanso en tu alma. Qué bueno es corregir a tu hijo. Efesios 6:4, papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso, cuidado con... Una cosa son los juegos y otra cosa es cuando a mí me encantaba pinchar a Israel. Por debajo de la mesa, cuando Mariluz no se daba cuenta, una patadita. Cualquier cosita, o le quitaba algo de la comida solo por escucharlo, ¿no? Por el placer de sacarlo de sus casillas, y además lo conseguía. Israel era de esos que podríamos decir con poca correa, pero no en el sentido literal. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación, no la tuya, no la que recibiste de tu papá, del Señor. Tenemos el mejor manual. La Biblia es el manual de instrucciones para educar bien a un hijo. Mira, esto no puede faltar. Si tú le enseñas a tu hijo la Biblia de principio a fin, si tú lo llevas a todos los cultos, si tú haces que ore, si tú haces que el niño lea la Biblia, si tú lo educas de la mejor forma, pero el niño no ve eso en ti, caerá en saco roto todo tu trabajo. El ejemplo de papá le acompañará hasta el día de su muerte. El ejemplo de papá es vital. Por eso tened presencia en las vidas de vuestros hijos. Ir al cuarto a hablar con ellos. Y hablo del padre porque es el día del padre y porque las madres lo hacen de forma más natural. Yo sé que hay cosas que Mariluz, la mamá de mis hijos, no sé, tiene una especial gracia. Pero también sé cuándo puedo hacerlo yo. Indistintamente tratamos de ayudarles, de hacerles crecer, y ya están casados y con hijos. Todavía podemos influenciar a nuestros hijos, los que ya los tenéis casados, los que ya los tenéis
independizados, los que ya son independientes totalmente, no te olvides, tu ejemplo sigue dejando huella en tu hijo. Vive lo que exiges. Si tú le dices, no te dejes los vasos en el fregadero, límpialos, o tu vaso y límpialo, el niño tiene que ver a papá y a mamá haciendo esa tarea. Si quieres que lea la Biblia de una forma por sí mismo, por voluntad propia, te tiene que ver leer la Biblia. Si quieres que ore, que sea una persona de oración, de fe, tú lo tienes que ser también. Porque el ejemplo no se da en la iglesia, se da en tu casa. Puse un solo ejemplo, valga la redundancia, un texto bíblico de algo que creo que la pastora Loida está sacando una canción que tiene que ver con nuestras boquitas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sobre todo vejatorias, como dije antes, tonto, idiota, imbécil. Siempre serás el mismo. Tú vas a ser basurero, que hoy en día Dios quiera que haya muchos basureros que cobran bien. O por lo menos antes. Ahora ya no lo sé porque es una subcontrata. Ninguna palabra corrompida. Yo todavía corrijo a veces a mis hijos. Intento corregirme yo también, porque en el núcleo familiar es cuando se permiten licencias que no debemos de permitirnos, que yo me he permitido durante muchos años. En la iglesia no se me escuchaba decir ninguna palabra fea, pero nuestras bocas tienen que ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Qué palabras dices? ¿Qué palabras usas? Hay palabras muy cotidianas, muy comunes en el mundo y se nos pegan. Y sobre todo cuando nos irritamos o cuando estamos en una conversación con un amigo, somos capaces de hablar como ellos y no distinguirnos. Tus hijos te examinan, tus hijos te observan y lo que tú haces y eres es lo que copiarán de ti. Y ahora vamos con la seguridad, que es la necesidad con la que nacemos de sentirnos amados. Iván 6, el papá consuela. No, yo sé que nos es más difícil consolar que a las mamás, ¿no? Pero lo tenemos que hacer. Porque Dios el Padre es Padre de misericordias y de toda consolación. Hemos aprendido a ir a la habitación de nuestro hijo. ¿Por qué lloras? Te veo triste. Porque si algo no se te puede pasar, es el estado de ánimo de tu hijo con solo verlo. No solo la mamá hace eso. Papá debe de estar pendiente de los hijos. Así que el papá consuela. El papá anima. Colosenses 3:21 dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Ya antes lo vimos. Exasperéis es no dañéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, que no sea por nuestra culpa, que si se desalientan sea por otras causas, porque no aprobaron. Qué bonito cuando un niño se echa a llorar porque suspendió, y no es porque papá le va a dar una tocata, sino porque se dio cuenta. Eso es un niño que da síntomas de sabiduría, se dio cuenta que podía sacar más y no lo hizo. Así que un papá anima, tú puedes, tú eres inteligente, tú vales mucho. Palabras como esas tienen que salir de una forma continua en nuestras bocas. El papá sabe pedir perdón y perdonar. Emma, pídele perdón, pídele perdón, pídele perdón. Yo le decía a Esther, pídele perdón. Y entonces, como sabía que no había otra, porque si no había castigo, José Luis, ¿me perdonas? No, José Luis, perdón, ¿me perdonas? Era una frase hecha. José Luis, Perico dos palotes, perdón, ¿me perdonas?
A ella ya le daba igual lo que contestaras. Perdón, ¿me perdonas? Era una frase hecha. ¿Cuántas veces le has pedido perdón a tus hijos? No importa si hoy en día tienen 5 años, si tienen 15 o tienen 35 o 40 años. ¿Cuántas veces les has pedido perdón a tus hijos por los daños que hoy en día te das cuenta que les produjiste y que les marcaron? Nunca es tarde para pedir perdón a tu hijo. Y eso no te degrada. Al revés, te da una posición de honor delante de ellos. Y si papá sabe perdonar, ¿cómo no voy a saber yo perdonar? Papá pide perdón hasta a aquellas personas que papá no sabe ni por qué están enfadadas con él. Ese es un hombre perdonador. No porque todos conocéis el texto de Mateo 5, no es 13, no sé por qué puse 13, es 5, 14 y 15, en esa oración del Padre Nuestro, al final dice, si vosotros no perdonáis a vuestros deudores, vuestro Padre Celestial no os podrá perdonar. Así que es una exigencia bíblica el perdonar. Pero no esperes que tu hijo aprenda a perdonar, algo que es casi inhumano, que es lo que más nos cuesta en la vida, si no te ve a ti que perdonas a los demás. Y si tú le pides perdón, pero en casa hablas pestes de esa persona, escucha, el niño sabe que el perdón solo fueron palabras que se las lleva el viento. Pídele perdón a tu hijo, a tu hija, a tus hijos. Muéstrales amor incondicional. Me encanta este texto de Lucas 15, 20. Y levantándose vino a su padre. ¿De quién estamos hablando? Podéis hablar. Del hijo pródigo, que por fin había reflexionado, había metido la pata hasta el fondo. Y la necesidad lo apremiaba, y yo creo que eso lo hizo darse cuenta de dónde se había metido. Así que se levantó, tomó respiración, se puso la mochila con 2 algarrobas, fue camino a su padre, y me encanta este texto, y cuando aún estaba lejos, el padre fue movido a misericordia. Cuando aún estaba lejos, el padre fue movido a misericordia. El padre denota el texto que era una costumbre estar en la ventana esperando la vuelta, y no le importó estar 1 mes, 1 año, o no sé cuánto tiempo pasaría, pero él estaba ahí pendiente. Y cuando apenas vio a ese muchacho que se parecía a su hijo, vio el rubio de su pelo, vio su forma de andar. ¿Verdad que a los hijos los conocemos hasta por su forma de andar? Supongo que a los padres también nos conocen nuestros hijos por la forma de andar. Y dice que corrió y se echó sobre su cuello. Este tío era un sinvergüenza. El hijo pródigo era un desnaturalizado, ¿vale? Era un tío de verdad para vomitar sobre él. No tenía perdón. Pedirle la herencia a un padre en una nación como la de Israel, esto era una herejía, esto era una sinvergonzada. Es que no merecía ni que lo mirara su padre. Pero un padre con el corazón de Dios, aunque su hijo sea lo que sea y esté en la cárcel, irá a la cárcel a verlo. Eso hace un padre y le produce expectativas, ánimo, esperanza futura. Porque nuestro Padre es de entrañable misericordia, como dice Efesios 3:12. Quinto y antepenúltimo punto. El Padre alienta a seguir adelante. Le insiste, tú puedes, sigue, papá te ayuda, papá ora por ti, mamá también. Nos tienes de tu lado. El mundo entero está de tu lado. Puedes triunfar, puedes tener éxito. Sigue estudiando. Quedan solo 5 años más de carrera.
El padre crea confianza, atención que esto quizás no guste a algún sector. El papá dice la verdad, siempre dice la verdad, jamás engaña a su hijo, jamás le miente, jamás le dice lo que no es. Y aquí entramos con Halloween, con Papá Noel, con el ratoncito Pérez, con el sexo. No una semillita, no una cigüeñita fue y puso su semillita y no sé cuántos. Está claro que de sexo tenemos que hablar dependiendo de las edades de una forma comprensible para ellos. Pero lo que no les hables tú, querido padre, lo escuchará en el cole, lo escuchará en los amiguitos del barrio. O sea, y lo va a escuchar mal, lo va a escuchar feo, lo va a escuchar y va a empezar a intoxicarse. Halloween es una fiesta que exalta la muerte, el dios de la muerte, que es pagano, que es el día más especial, donde celebran los cultos a Satanás. Papá Noel, no existe Papá Noel. Papá Noé, Papá Noé, el papá es este. El ratoncito Pérez, ay, se te ha caído un dientecito. Regálale algo al día siguiente y dile a los papás que te quieren mucho, que están viendo cómo se te está rehaciendo la dentadura y cómo te estás haciendo mayor y dentro de nada te vamos a tener que mirar para arriba. Somos los que te vamos a hacer un regalito. Por cada diente, un regalito. Es el ratón, son dos ratoncitos. Los ratoncitos papá y mamá. Aunque en el texto bíblico de Primera de Pedro se está haciendo referencia a la mujer, esto es también aplicable para el hombre, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nuestra conducta habla más fuerte que nuestras palabras. Dice también en Primera de Timoteo que hay que ser ejemplo en palabra, ya lo dije antes, cuidadito con nuestras palabras, con nuestros comentarios de gente de la iglesia, de gente de la calle, con las críticas. Y se comportan en casa y fuera, o fuera y en casa, de la misma forma, de la misma buena forma. Pablo indica más cosas: amor, espíritu, fe y pureza. El objetivo es ser un reflejo de Dios, como la luna es un reflejo del sol. Somos hechos a su imagen. Y ahora vamos a hablar un pequeño apéndice de la palabra de esta mañana, nuestro trato con nuestras esposas. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Y por qué voy a entrar en esto? Porque la mayor y mejor enseñanza que tú le puedas dar a tu hijo es de cómo tratas a su mamá. Así de claro. Un día va a crecer y posiblemente va a buscar a un hombre como tú, que se parezca a ti. O si ha recibido un mal ejemplo, buscará a alguien todo lo contrario. Pero vivimos impregnados con los ejemplos, los modelos de vida. Es por eso que quiero tocar este tema, porque la influencia es como no te puedes imaginar. Trata a mamá bien siempre, háblale bien. Que la confianza no sea la excusa para poderle decir cualquier improperio. Mamá no es tonta, no es idiota, mamá sabe siempre lo que hace, mamá es buena, mamá te quiere. Pase lo que pase, esos deben ser los diálogos con nuestros hijos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Efesios 4:32, antes ser benignos unos con otros, con vuestra esposa ser misericordiosos, perdónala como Dios también te perdonó. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ámala, no la disciplines. Proverbios 29:17,
No sé por qué he puesto esto es un copia y pega. Esto es un error, disculpar. A veces las horas en que preparamos los mensajes dejan su influencia. La mayor huella que dejarás en tu hijo es lo que he dicho antes, es la manera en que te comportas y cómo honras a quien te hizo padre. ¿Cómo te comportas con quien te hizo padre? En esta mañana, yo creo que debemos de honrar a nuestras mujeres. En este día, no solo es el Día del Padre, porque es el Día del Padre, porque un día tu mujer te dio un hijo. El hijo que tienes gracias a tu mujer. Así que esta fiesta debería ser una fiesta compartida entre el hombre y la mujer. Porque si no fuera por ella no tendrías el tesoro que tienes. Así que este es el Día de la Madre también. Además de, creo que el 1 de mayo. ¿Me he equivocado? Quiero terminar con una cosa. En esta ocasión, ¿sabes? Siempre pensé en el Día del Padre, me irritaba, me enfadaba. Si en muy pocas ocasiones ocurrió, pero que mis hijos no se acordaran de hacerme un regalito. Yo necesito poca cosa, un Rolex, un Mercedes, ellas lo saben, pero todavía hoy guardo en una caja todas las cartulinas, las fotitos, todas las cosas que me hicieron. Es algo que llevo en el corazón, los llevo a ellos en el corazón y no quiero que pase este día sin honrar a mi esposa. Así que en esta mañana he procurado hacer una cosa que la honre mínimamente. He traído el traje de payaso. Y espero que esta mañana, este día, tengas a tu mujer en un lugar de privilegio. Como dije antes, los hijos son unos sinvergüenzas, acaban casándose, se emancipan. Y te vas a quedar con ella por toda la eternidad. No solo aquí, en el cielo también la vas a... Bueno, no lo sé, la verdad es que ese tema no lo tengo tan claro, pero en el mejor de los casos te acompañará toda la vida. Tu mujer es el tesoro que Dios te dio. Es el tesoro, un tesoro pare tesoros. Lo que tú tienes no es un niño hiperactivo. Lo que tú tienes no es un niño inaguantable. Tienes el tesoro que mereces. Digo, el tesoro que necesitas. Así que espero que en esta mañana hayamos tomado todos nota y honra en este día a tu mujer. Dile gracias por los hijos que me diste. Será bonito que lo puedas hacer. Así que, y demuéstraselo de alguna forma, ¿vale? Demuéstraselo de alguna forma. Yo te puedo dar ideas, pero si las tienes tú, lo prefiero. Bien, pues vamos a despedirnos, queridos amigos, hermanos en Cristo que nos seguís desde las redes. Espero que todos los que sois padres y nos estáis viendo hayáis tomado nota de cada uno de esos puntos para que podáis ser parte de esa llenura de Dios en sus vidas, para que podáis ser parte de cubrir las necesidades de seguridad y de significación junto con tu cónyuge. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por seguirnos.